El crepúsculo se cernía sobre la aldea, tiñendo el adobe de un melancólico naranja que, para el ara, era el color de su propia desesperación, el matiz exacto de su alma quebrada. Cada fibra de luz que se desvanecía en el horizonte parecía llevarse consigo un pedazo de su ya maltrecha esperanza. Había pasado 50 inviernos bajo el mismo techo de barro y paja, un techo que antaño representó seguridad, pero que ahora se había convertido en su prisión silenciosa. Durante esas décadas, no solo tejió telas para su familia con manos expertas, sino que también hilvanó sueños efímeros y tejió silencios, densos que se acumulaban en su corazón. Observaba, con una tristeza que le empañaba los ojos, cómo la juventud, esa chispa vibrante y efervescente que una vez la animó con una fuerza imparable, se escurría de sus dedos como arena fina, grano a grano implacablemente, llevándose consigo la promesa de un futuro distinto, de una vejez tranquila y respetada. Hoy, sin embargo, el ocaso no traía la promesa reconfortante de un nuevo amanecer, de una oportunidad de redención o de un nuevo comienzo, sino la cruel y brutal sentencia que la arrojaba, sin miramientos, a un abismo de incertidumbre, un pozo sin fondo de desesperación y soledad que parecía no tener fin. La voz de su hermano, áspera, cortante y desprovista de cualquier atisbo de afecto fraternal o de compasión, resonó en la pequeña sala, un eco hueco de la humillación que la había consumido, gota a gota, implacablemente, durante incontables y largos años, dejando una marca indeleble en su espíritu. Es inútil, Elara. Tu tiempo aquí ha terminado. No produces, solo consumes. Hemos hecho un trato. Cada palabra pronunciada por él era una estocada profunda en su ya maltrecho corazón, una verdad brutal, desalmada y dolorosa que su espíritu se negaba, con toda su fuerza, con cada fibra de su ser, a reconocer y aceptar. ¿Inútil? ¿Consumir? Ella, que había dedicado cada fibra de su ser, cada aliento de su existencia, cada gota de su energía, a las labores incesantes del hogar, a cuidar con ternura y devoción a los ancianos de la familia, a coser los ropajes gastados de todos con esmero y sin descanso, sin pedir jamás nada a cambio, ni siquiera una simple palabra de gratitud, un gesto de aprecio. Su corazón, un órgano ya cansado por el peso de tantas penas acumuladas, se contrajo con un dolor familiar, un dolor que conocía bien, el mismo que la acompañaba fielmente desde que su esposo, el único y verdadero rayo de sol que había iluminado su sombría existencia, había partido de este mundo hacía ya 2 décadas, dejándola en la más absoluta y desoladora soledad. La familia, ahora bajo el yugo opresor de su hermano menor, la veía sin miramientos ni compasión alguna, como una mera carga, un lastre pesado y molesto en su camino, supuestamente, hacia una prosperidad que nunca llegaba y que, en el fondo, Clara sabía con una certeza amarga que nunca alcanzarían con esa actitud de desprecio y egoísmo. La ignominia era un veneno lento y corrosivo que corría por sus venas, quemando cada fibra de su ser, consumiéndola desde dentro. La noticia de su entrega había circulado como un veneno, lento y corrosivo por toda la aldea, un murmullo persistente y malicioso de vergüenza y una compasión mal disimulada que apenas lograba ocultar el desprecio inherente. Había sido ofrecida, sin su consentimiento, sin su voz ni voto, como una ofrenda sacrificial, un cordero llevado al matadero sin protestar, para saldar una antigua y oscura deuda que la familia había contraído. La familia había contraído una obligación con los bárbaros de la montaña, un clan de guerreros de reputación temible y enigmática que vivían apartados, en las cumbres nevadas y remotas, con sus propias leyes inescrutables y costumbres, incomprensibles para los aldeanos, envueltos en un halo de misterio y temor. Se decía en susurros temerosos y llenos de superstición que eran salvajes, desalmados, hombres que no conocían la piedad ni la compasión, capaces de las mayores atrocidades y actos de barbarie. Y a ella, una mujer ya entrada en años, con las manos curtidas por décadas de trabajo incansable y el alma marcada por la tristeza, la desilusión y la resignación, la entregaban como si fuera un objeto inanimado, un pedazo de carne sin valor, sin alma, sin propósito.
La ignominia era, sencillamente, insoportable, un peso que oprimía su espíritu hasta casi asfixiarla. Las miradas de los vecinos, que antes eran de una lástima fingida y condescendiente, ahora eran de juicio severo, de un sutil y condescendiente desprecio por su destino, como si ella misma fuera culpable de su desgracia. Los niños, ajenos a la crueldad inherente a los asuntos de los adultos, con la inocencia que a veces roza la insensibilidad, señalaban con sus pequeños dedos, repitiendo las palabras hirientes que escuchaban en casa, como loros amaestrados, sin comprender el daño que causaban. La vieja, la que ya no sirve. Cada risita inocente era una puñalada directa a su corazón, una herida fresca que se sumaba a las ya existentes, reabriendo viejas cicatrices. Elara había sentido la dignidad abandonarla por completo, desvanecerse como el humo de una hoguera extinguida por el viento, sin dejar rastro de su existencia, de su esencia. Las noches las pasaba en vela, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, observando las sombras danzar macabramente en su habitación, susurrando oraciones desesperadas a deidades olvidadas, pidiendo con todo su ser, con cada fibra de su existencia, un fin rápido y piadoso a su tormento, una liberación de su sufrimiento. No había lágrimas en sus ojos secos, solo un vacío punzante que la carcomía desde dentro, una desolación total y abrumadora que la consumía lentamente. El día de la partida llegó con un cielo encapotado, plomizo, tan gris como el futuro que le esperaba, como si incluso el universo entero llorara su suerte, derramando lágrimas silenciosas por ella, lamentando su destino. Las pocas pertenencias de Elara, un humilde fardo que contenía un par de ropas gastadas y una pequeña talla de madera de un ave, un regalo entrañable de su difunto esposo, que era uno de sus pocos tesoros, fueron atadas, sin miramientos ni delicadeza, a la grupa de un burro flaco y resignado que parecía compartir su misma melancolía. Su hermano ni siquiera se dignó a mirarla a los ojos, evitando cualquier contacto visual, cualquier atisbo de humanidad o de remordimiento, como si fuera una extraña. Las palabras de despedida fueron un frío murmullo, más una orden que una bendición, más un despido gélido que un adiós. Buena suerte, hermana. Que los espíritus de la montaña te sean propicios. La ironía era tan cruel que le produjo un nudo doloroso en la garganta, una amarga sensación de injusticia. ¿Propicios para qué? Para ser una esclava, una sirvienta sin voz ni voto de hombres desconocidos, de una cultura ajena, una mujer despojada de todo sentido de pertenencia, de toda identidad, de todo lo que la definía. La caravana partió en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía cortar, solo roto por el chirrido melancólico de las ruedas, gastadas del carro y el eco de sus propios pasos cansados, arrastrados por la inercia, por un destino que la superaba. El camino era escarpado, tortuoso y difícil. Las rocas afiladas se clavaban sin piedad en sus botas gastadas, pero el dolor físico era insignificante y casi imperceptible comparado con la herida profunda y sangrante de su espíritu, una herida que la carcomía desde dentro. A cada paso que daba, se alejaba más y más de la vida que conocía, de la tierra de sus ancestros, de los recuerdos dulces y amargos a la vez que la ataban a un pasado que ya no le pertenecía, que se desdibujaba en la distancia hasta convertirse en una nebulosa. El aire se hizo más frío, más puro, más penetrante a medida que ascendían las montañas escarpadas, sus picos cubiertos de nieve eterna, y el paisaje se volvía más salvaje, más imponente, más desolador en su majestuosidad. Los pinos centenarios se alzaban como guardianes silenciosos y sombríos, sus ramas desnudas como brazos extendidos en una bienvenida incierta, casi amenazante, que no prometía nada bueno. Elara, exhausta hasta la médula, con cada músculo de su cuerpo dolorido, se sentía como una hoja seca, a merced del viento implacable y caprichoso, arrastrada sin rumbo fijo hacia un destino desconocido, un futuro incierto que la llenaba de pavor y expectación a partes iguales. Durante varios días, la caravana avanzó por senderos traicioneros, serpenteando entre barrancos profundos y cumbres cubiertas de una nieve perpetua que reflejaba la luz de un sol pálido.
El silencio de las montañas solo se veía interrumpido por el silbido del viento y el ocasional graznido de un ave rapaz que planeaba majestuosamente sobre ellos. Lara, a pesar de su agotamiento físico, mantenía una vigilia constante, observando con sus ojos cansados pero atentos cada detalle del paisaje, cada sombra proyectada por las rocas, como si buscara una señal, un indicio de lo que le deparaba el destino. El viaje fue una tortura silenciosa, un prolongado adiós a todo lo que había conocido. El frío calaba hasta los huesos y la comida escaseaba, consistiendo en raciones miserables que apenas calmaban el hambre. Los hombres que los escoltaban, guardias de su hermano, eran rudos y taciturnos, y rara vez le dirigían la palabra, tratando el trayecto como una simple tarea a cumplir. Elara se aferraba a la pequeña talla de madera de su esposo, que guardaba con celo en el bolsillo de su vestido, el único consuelo tangible que le quedaba, un recuerdo tangible de un amor que creía perdido para siempre. Sus pensamientos vagaban, volviendo una y otra vez a su esposo, el único ser que la había amado incondicionalmente, que había visto más allá de su apariencia y su condición. Recordaba sus risas, sus gestos amables, sus palabras de aliento, un contraste doloroso con la frialdad que ahora la rodeaba. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir calor humano, si su corazón, tan endurecido por el sufrimiento, aún era capaz de sentir ternura. Finalmente, después de varios días de un viaje extenuante y lleno de privaciones, con el cuerpo dolorido y el espíritu agotado, llegaron a un asentamiento oculto entre los picos imponentes, un lugar que parecía haber sido tallado por las manos sabias y ancestrales de la misma tierra, como si hubiera emergido de la roca misma. Las casas, robustas y construidas con piedra maciza, se fundían con el entorno natural, mimetizándose con el paisaje, sus techos de madera toscamente labrada, cubiertos de una nieve perpetua que nunca se derretía, brillando bajo el sol. El aire estaba impregnado con el aroma ahumado de la leña ardiendo en las hogueras, un olor que prometía calor y quizás vida, y la promesa de una vida ruda, sin concesiones, forjada por la dureza implacable de la montaña. Hombres altos y de complexión fuerte, con cabellos oscuros y miradas penetrantes, como las de un halcón que todo lo observa, los observaban desde las entradas de sus hogares. Silenciosos y enigmáticos, sus rostros impasibles. Eran los bárbaros, los guerreros temibles de la montaña, cuya reputación les precedía. Sus rostros, curtidos por el viento gélido y el sol inclemente de las alturas, parecían esculpidos en piedra, inquebrantables, pero en sus ojos, Elara percibió una chispa de curiosidad, de una sabiduría antigua que la intrigó profundamente, a pesar de su miedo y su recelo inicial. Elara, pequeña y encorvada por el peso de los años y las penas, se sintió aún más insignificante en medio de su imponente presencia, como una brizna de hierba en un bosque de robles. Su hermano la empujó suavemente hacia adelante, con un gesto que denotaba impaciencia, hacia un hombre que se destacaba del resto, no solo por su estatura imponente, sino por su aura de autoridad indiscutible. Era más joven que los demás guerreros, con una cabellera oscura que caía sobre sus hombros anchos y musculosos, y unos ojos de un azul tan intenso y profundo como el hielo de un glaciar, un azul penetrante que parecía ver a través de ella. Su rostro, marcado por cicatrices de batallas pasadas, era una máscara impenetrable que no mostraba ninguna emoción discernible, pero Elara sintió una extraña punzada en el pecho, una mezcla compleja de miedo y una incipiente, casi imperceptible, esperanza que brotaba en su interior, como una flor en el desierto. Este hombre, descubrió Elara con el tiempo, con cada día que pasaba en la montaña, era Kael, el líder respetado y temido del clan, un guerrero formidable y justo a la vez. Su presencia irradiaba una fuerza silenciosa y contenida, una autoridad innata, que no necesitaba de palabras ni de gestos grandilocuentes, que se sentía en el aire que lo rodeaba, envolviendo a todos. Cuando su hermano expuso la deuda de la familia, con una voz cantarina y servil, y presentó a Elara como el pago, la vergüenza la invadió de nuevo, un calor abrasador que subió por su cuello y tiñó sus mejillas pálidas.
haciéndola sentir pequeña e insignificante, como un objeto. Kael la observó con una intensidad que la hizo temblar, sus ojos azules como pozos profundos, buscando algo en ella que Elara misma no sabía que poseía, algo que no era visible a simple vista, algo más allá de su apariencia envejecida. No había desprecio en su mirada penetrante, ni burla condescendiente, solo una curiosidad casi tangible, una búsqueda silenciosa y respetuosa que la desconcertó. Su silencio se prolongó, llenando el espacio con una tensión palpable, una expectativa que oprimía el aire y hacía que el corazón de Elara latiera con fuerza. Finalmente su voz, profunda y resonante como el eco de una cueva ancestral, rompió el hechizo del silencio, disipando la tensión. «Ha llegado», dijo simplemente, sus palabras cargadas de una autoridad tranquila, y su mirada se encontró, por un instante fugaz pero significativo, con la de Elara. En ese instante preciso, algo se movió dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo. Una chispa de esperanza. No era una promesa explícita, no era un consuelo directo o una palabra de alivio, pero tampoco era el juicio o el desprecio que había esperado con resignación. Era reconocimiento. Un atisbo de humanidad genuina en un rostro que parecía tallado en la misma roca de la montaña, inexpresivo pero a la vez extrañamente compasivo y comprensivo, como si pudiera ver su alma. Elara fue llevada a una pequeña cabaña de piedra en las afueras del asentamiento, más alejada que las demás, lo que le dio un consuelo inesperado y un respiro de la constante observación y el juicio ajeno. Era rudimentaria, es cierto. Sus paredes de piedra toscas, pero limpia y ordenada, con una cama de pieles mullidas y una hoguera que crepitaba alegremente en el centro, irradiando un calor reconfortante y una luz tenue que disipaba las sombras. Por primera vez en mucho tiempo, Elara sintió un atisbo de paz en su alma atormentada, una calma que creyó que nunca volvería a experimentar. Nadie la había mirado con desdén, nadie la había tratado como una carga inútil o un objeto sin valor. Los niños del clan la observaban con curiosidad inocente, con ojos grandes y brillantes, pero sin la crueldad maliciosa que había conocido en su aldea natal, una diferencia que la sorprendió gratamente y le infundió un poco de esperanza. Los primeros días fueron de silencio y observación cautelosa. Elara apenas salía de su cabaña, prefiriendo observar el ritmo de vida del clan a través de la ventana, como una espectadora silenciosa y discreta. Eran gente de pocas palabras, directos y honestos, pero de acciones decididas y eficientes, sin rodeos. Los hombres cazaban con habilidad admirable y tallaban madera con maestría, creando objetos de gran belleza y utilidad. Las mujeres preparaban pieles con destreza y cocinaban, alimentos simples pero nutritivos que alimentaban a la comunidad. Había una armonía implícita en sus movimientos, una danza de la vida que se sentía en el aire, una conexión profunda y ancestral con la naturaleza salvaje que los rodeaba, una simbiosis que Elara admiraba profundamente y que le resultaba ajena a su vida anterior. Elara, acostumbrada a la intriga constante y los susurros venenosos de su propia aldea, donde la envidia y el chismorreo eran moneda corriente, encontró una extraña y profunda serenidad en la honestidad brutal de su existencia en la montaña, en la transparencia de sus vidas, en la ausencia de falsedad. Se sentía como si hubiera llegado a un santuario, un refugio donde su alma podía, por fin, encontrar un respiro. Un día, mientras Elara recogía leña seca cerca de la cabaña, con la concentración que requería encontrar los mejores trozos, un joven lobo, con una pata herida y ensangrentada, se cruzó inesperadamente en su camino, cojeando visiblemente y con dificultad. El animal gimió de dolor, un sonido lastimero que le llegó al alma, su mirada vidriosa con el miedo y la desesperación, una mezcla de sufrimiento y vulnerabilidad. Elara, con la bondad innata que siempre había atesorado en su corazón, una bondad que ni los años de sufrimiento habían podido apagar, se acercó lentamente, susurrándole palabras suaves y reconfortantes, como si pudiera entenderla, como si la naturaleza misma la escuchara. Recordó los remedios caseros que su abuela le había enseñado, los secretos de las hierbas que curaban las heridas y aliviaban el dolor,
conocimientos ancestrales que había olvidado que poseía. Con manos temblorosas pero firmes, guiadas por la compasión, aplicó ungüentos de hojas machacadas sobre la pata herida del lobo, vendándola con tiras de tela rasgada de su propia vestimenta, un sacrificio que no le importó hacer, pues la vida de la criatura era más valiosa. El animal, sorprendentemente, no la atacó ni intentó morderla. Se quedó quieto, sus ojos fijos en los de ella, como si entendiera la compasión genuina que irradiaba de su ser, una conexión silenciosa entre dos seres vivos. Kyle, que había estado observando la escena desde la distancia, con una curiosidad silenciosa y atenta, se acercó sin hacer ruido, sus pasos ligeros sobre la nieve. Su presencia era imponente. Su figura alta y musculosa proyectaba una sombra, pero su voz cuando habló era suave, casi un murmullo, contrastando con su aspecto fiero. «Has ayudado a una criatura herida». «Pocos lo harían», afirmó, su voz grave resonando en el aire. Elara se sonrojó, avergonzada por su espontaneidad, por haber actuado sin pensar en las posibles consecuencias o en cómo sería juzgada. «No pude dejarlo sufrir», respondió, su voz apenas un suspiro, casi inaudible, pero cargada de sinceridad. En los ojos de Kyle, Elara vio un destello de algo que no había visto antes en él: admiración, un respeto profundo por su acto de bondad. Fue un momento fugaz, casi imperceptible, pero dejó una impresión duradera y esperanzadora en su corazón, una semilla de algo nuevo, de un entendimiento que apenas comenzaba a florecer. A partir de ese día, Kyle comenzó a visitarla con más frecuencia. Sus visitas se hicieron cada vez más regulares y prolongadas, con una naturalidad que sorprendió a Elara. Sus encuentros eran breves al principio, solo unos minutos de silencio compartido junto al fuego crepitante de la cabaña, un silencio cómodo y lleno de significado. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir entre ellos, cautelosas al principio, como un riachuelo que busca su curso, luego con una creciente confianza y naturalidad, como un río caudaloso que se desborda. Kyle le hablaba de las imponentes montañas que los rodeaban, de los espíritus ancestrales que habitaban en los picos nevados, de las tradiciones milenarias y sagradas de su clan, de la profunda conexión que su gente tenía con la tierra. Elara, a su vez, le contó sobre su vida en la aldea, sobre la alegría simple pero profunda de su matrimonio con su difunto esposo y la inmensa tristeza de su viudez, sobre la humillación constante que la había llevado hasta aquel lugar remoto, un pasado que la perseguía. Kyle escuchaba con una atención que la conmovió profundamente, una atención genuina que pocas personas le habían brindado a lo largo de su vida. No la interrumpía, no la juzgaba, simplemente absorbía cada palabra, cada emoción. Sus ojos azules, profundos como lagos de montaña, reflejaban una comprensión silenciosa que pocos le habían brindado, una empatía que iba más allá de las palabras. Elara se encontró compartiendo detalles íntimos de su pasado, de sus sueños olvidados y sus esperanzas perdidas, cosas que nunca antes había contado a nadie, liberando cargas que había llevado sola durante años. Era como si un dique se hubiera roto dentro de ella, liberando un torrente de emociones contenidas y reprimidas durante años, una catarsis. Kyle, a su vez, le reveló fragmentos de su propia vida, de la soledad inherente al liderazgo, de la carga pesada de la responsabilidad sobre sus hombros, de las decisiones difíciles que debía tomar por su pueblo. La conversación fluía sin esfuerzo, tejiendo un hilo invisible pero fuerte que los unía, una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de las diferencias de edad y origen. Era una danza de almas que se reconocían. Clara descubrió que Kyle era un hombre de gran honor y sabiduría, a pesar de su juventud y su aspecto de guerrero. Su liderazgo no se basaba en la fuerza bruta o en la intimidación, sino en una profunda conexión con su gente, en la lealtad que inspiraba, y un respeto inquebrantable por la naturaleza que los rodeaba, a la que consideraba su madre y su maestra. Había algo en su presencia que irradiaba calma y protección, una sensación de seguridad que Elara anhelaba y que creyó que nunca volvería a encontrar. Elara se sentía segura a su lado, una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo, una paz que creyó perdida para siempre, un refugio para su alma. La edad
que antes la había oprimido y la había convertido en una carga, parecía desvanecerse en su compañía, volverse insignificante. Kael no la veía como vieja e inservible, como la veía su familia, sino como una mujer con una historia rica y compleja, con un alma noble y un corazón resiliente, capaz de soportar las mayores adversidades y salir fortalecida. Sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, las llamas de la hoguera proyectando sombras danzantes sobre sus rostros, creando un ambiente íntimo y acogedor donde las almas se desnudaban. Elara le enseñó a tejer con destreza, a usar las hierbas medicinales para curar dolencias menores, a contar historias y leyendas de su propia aldea. Un mundo muy diferente al suyo, pero que él escuchaba con fascinación. Kael, a su vez, le mostró cómo rastrear animales en la nieve, cómo leer las estrellas en las noches claras de montaña, cómo escuchar los susurros del viento en los pinos centenarios, una sabiduría práctica y ancestral que era esencial para la supervivencia en su entorno. Un respeto mutuo, profundo y silencioso creció entre ellos. Un entendimiento que trascendía las palabras y se asentaba en el alma, en la profunda conexión que se había forjado entre ellos. Cada día que pasaba, el vínculo se fortalecía, tejiendo una red invisible de afecto y admiración. Un día, una tormenta de nieve inesperada y brutal azotó la montaña, con una furia inusitada, sepultando el asentamiento y aislándolo del mundo exterior por completo, cortando toda comunicación. Los vientos aullaban como lobos hambrientos, la nieve caía sin cesar, acumulándose en montículos imposibles. La escasez de alimentos se hizo evidente rápidamente, y el clan comenzó a preocuparse seriamente por la subsistencia, por la supervivencia. Elara, recordando los inviernos difíciles y crudos que había vivido en su propia aldea, donde la hambruna era una amenaza constante, propuso una solución que nadie más había considerado, una idea que parecía descabellada, pero que era la única esperanza. «Hay raíces y bayas comestibles que crecen bajo la nieve», dijo con una certeza que sorprendió a todos, una voz que infundía confianza. «Si sabemos dónde buscar, podremos encontrar sustento para todos». Kael la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Una vez más, maravillado por su ingenio y su conocimiento, la acompañó en su búsqueda, observando con asombro cómo Elara, con una sabiduría ancestral que parecía haber heredado de la tierra misma, de generaciones de mujeres que habían subsistido en tiempos difíciles, desenterraba los tesoros escondidos de la tierra congelada, desvelando la abundancia oculta. Sus manos, antes consideradas inútiles y viejas por su familia, ahora proveían el sustento vital para el clan, una demostración innegable de su valía, de su utilidad, de su capacidad para contribuir. Ese día Elara no solo alimentó sus cuerpos hambrientos, sino también sus almas, devolviéndoles la esperanza y la fe en la sabiduría antigua. La admiración de Kael por Elara creció exponencialmente, superando cualquier prejuicio inicial que pudiera haber tenido sobre su edad. Vio en ella una fortaleza que iba mucho más allá de lo físico, una sabiduría forjada por la experiencia y la adversidad, una resiliencia inquebrantable, una capacidad para adaptarse y para sobrevivir. Ella era para él la personificación de la fuerza de la vida. La conexión entre Elara y Kael se hizo cada vez más profunda, transformándose en algo que Elara nunca creyó posible volver a experimentar en su vida. Un amor que superaba todas las expectativas. No era la pasión impetuosa y ardiente de la juventud, la de un amor primerizo, sino un amor forjado en el respeto mutuo, la comprensión silenciosa, la admiración compartida y una profunda afinidad de espíritu, una conexión que trascendía lo carnal y se arraigaba en el alma. Kael, a pesar de su juventud y su posición de gran poder como líder, la buscaba no por necesidad o por deber, sino por el consuelo y la sabiduría que encontraba en su presencia, por la paz y la calma que le brindaba. Él, un hombre acostumbrado a la soledad inherente al liderazgo, a llevar el peso de su pueblo sobre sus hombros, descubrió en Elara una compañera, una confidente que entendía las cargas y las preocupaciones de su corazón, una mujer con quien podía ser vulnerable y mostrarse tal como era, sin armaduras. Elara, por su parte,
Se sentía rejuvenecida por completo. La risa volvió a sus labios, una risa que creyó olvidada para siempre. La chispa a sus ojos, un brillo que reflejaba la alegría de vivir, el renacer de su espíritu. El amor de Kael no solo la rescataba de su pasado de humillación y desprecio, de las sombras que la perseguían, sino que la elevaba, le devolvía la dignidad que creía perdida para siempre, la hacía sentir valiosa de nuevo, amada y apreciada por quien era. Una noche, mientras compartían el calor reconfortante de la hoguera en la cabaña de Elara, un ambiente de intimidad y confianza los envolvía, una burbuja de calor y seguridad en medio del frío de la montaña. Kael tomó su mano, sus dedos fuertes y cálidos entrelazados con los suyos, en un gesto de profunda ternura y protección. Sus ojos azules, profundos y serios como el cielo nocturno de la montaña, se fijaron en los de ella, buscando su alma, buscando una confirmación, un reflejo. Elara, comenzó Kael su voz baja, cargada de una emoción sincera y palpable, que vibraba en el aire. Mi gente te respeta profundamente, yo te amo. El corazón de Elara dio un vuelco, un golpe seco que resonó en sus oídos como un tambor lejano, el eco de una nueva vida. Las palabras tan inesperadas y tan anheladas a la vez llenaron el vacío de su alma, un vacío que la había acompañado durante años, un vacío de soledad que ahora se colmaba. Lágrimas por fin brotaron de sus ojos, no de tristeza o pena, sino de una alegría abrumadora e incontenible, una liberación emocional que no había sentido en mucho tiempo. Y yo a ti, Kael, respondió, su voz ahogada por la emoción apenas audible, pero cargada de una sinceridad que traspasaba el alma. En ese momento mágico, la edad, las diferencias de origen, el pasado doloroso, todo se desvaneció por completo, se disolvió en el aire. Solo existía el presente, la conexión inquebrantable y poderosa entre dos almas que se habían encontrado, de manera inesperada, en los confines remotos de la montaña, forjando un lazo eterno e inquebrantable que el tiempo no podría borrar. Pero la sombra del pasado, esa oscuridad persistente que se aferraba a ella, no tardó en reaparecer, proyectando su fría presencia sobre su felicidad recién descubierta, amenazando con destruirla. Un día un mensajero de la aldea de Elara, con el rostro cubierto de polvo y agotamiento, su semblante desfigurado por la desesperación, llegó al asentamiento de la montaña, trayendo consigo noticias inquietantes y funestas que helaron la sangre de Elara. El hermano de Elara, consumido por la avaricia insaciable y la desesperación, sin límites morales, había contraído una nueva y onerosa deuda con un mercader sin escrúpulos, un hombre cruel y poderoso que operaba en las sombras y que amenazaba con destruir la aldea si no se cumplía su demanda, llevando la desolación y la miseria consigo. El mercader, conociendo la reputación temible de los guerreros de la montaña y la conexión, ya pública y notoria, de Kael con Elara, había exigido un tributo exorbitante y desmedido, una parte valiosa de las tierras ancestrales del clan de Kael, tierras sagradas para ellos, que representaban su identidad y su historia. La noticia cayó como un rayo en el corazón de Elara, helándole la sangre y llenándola de terror. Su pasado, una vez más, amenazaba con arruinar su nueva vida, su felicidad, su paz, su santuario. La angustia la invadió por completo, un frío glacial que le recorría el cuerpo, una sensación de impotencia. Sabía que la avaricia de su hermano no tenía límites, que era una fuerza imparable que lo consumía, y que el mercader era un depredador despiadado. Un lobo hambriento que no conocía la piedad, se sintió responsable de la situación, una carga indeseada para Kael y su gente, a pesar de que no tenía culpa alguna en las acciones de su hermano. Kael, al ver la angustia reflejada en sus ojos, el tormento en su mirada, la tomó en sus brazos, abrazándola con fuerza, transmitiéndole su fortaleza. Tu pasado no te define, Elara, y tu pueblo es ahora el nuestro. Enfrentaremos esto juntos, susurró. Sus palabras eran un bálsamo para su alma atormentada, un consuelo que la calmó, que disipó un poco de su miedo. Pero la preocupación, aunque mitigada por el abrazo de Kael, seguía latente en su mente. Una sombra que acechaba en la distancia, una amenaza inminente,
El líder del clan Kael y Elara, con la mente clara y el corazón valiente, se sentaron a trazar un plan de acción, un plan audaz y estratégico para enfrentar la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. Sabían que el mercader no se detendría ante nada para obtener lo que quería, que su codicia era insaciable y su crueldad ilimitada. La fuerza bruta no era la única solución. No bastaría para derrotar a un enemigo tan astuto y poderoso como el mercader. Kael era un guerrero valiente y formidable. Es cierto, pero también un estratega astuto, un pensador sagaz que prefería la inteligencia a la confrontación directa, siempre que fuera posible. Elara, con su conocimiento profundo de las intrigas y debilidades de su antigua aldea, de las redes de corrupción que la atravesaban, se convirtió en una aliada invaluable, una mente brillante en el equipo, aportando una perspectiva única. Juntos, idearon un plan audaz y arriesgado, que dependía no de la fuerza física y la violencia, sino de la astucia, el ingenio y la revelación de una verdad oculta, una verdad que había estado enterrada durante mucho tiempo, silenciada por el poder y la corrupción. Elara recordó entonces un secreto que su difunto esposo le había confiado en su lecho de muerte, un secreto íntimo y peligroso sobre las prácticas corruptas y deshonestas de su hermano y del mercader. Era un fraude antiguo y bien orquestado, un desvío sistemático y prolongado de tierras y recursos de la aldea que los había enriquecido ilícitamente durante años, mientras empobrecían a la aldea, llevándola a la miseria y al abandono. Una verdad que, si se revelaba públicamente y con pruebas contundentes, despojaría al mercader de su poder y a su hermano de su influencia, los dejaría en la ruina y los deshonraría para siempre. La revelación de este secreto sería el twist inesperado que cambiaría el rumbo de los acontecimientos por completo, volviendo la balanza a su favor. La confrontación final, el desenlace de esta dramática historia de opresión y redención, tuvo lugar en la plaza central de la aldea de Elara, el mismo lugar exacto donde había sido humillada, pisoteada y despreciada tantas veces a lo largo de su vida, un escenario de su sufrimiento. El mercader, un hombre corpulento, con una sonrisa cruel y unos ojos pequeños y astutos que reflejaban su maldad y su codicia, se presentó con sus guardias armados, un despliegue intimidante de fuerza, exigiendo, con voz autoritaria y arrogante, el cumplimiento inmediato de la deuda. El hermano de Elara, pálido y tembloroso, con el sudor frío goteando por su frente, lo secundaba, su mirada fija en el suelo, incapaz de levantar la vista, avergonzado de su propia cobardía y complicidad. Elara, con Kael a su lado, erguido y fuerte, un pilar de apoyo, y el clan de la montaña detrás de ellos, un muro de apoyo inquebrantable, se presentó ante la multitud expectante. Había expectación y miedo en el aire, una tensión que se podía cortar con un cuchillo, una quietud cargada de lo que estaba por venir. La gente de la aldea que antes la había despreciado y evitado, que la había visto como una carga, ahora la miraba con una mezcla de curiosidad y una incipiente, casi imperceptible, esperanza, una luz en sus ojos, Elara respirando profundamente, controlando los nervios que, a pesar de todo, sentía alzó la voz, clara y resonante, desprovista de cualquier rastro de miedo o vergüenza. Su voz era fuerte y segura, con una autoridad que sorprendió a muchos. «He vuelto», dijo con una dignidad que irradiaba de su ser, no como una deuda, no como un objeto sin valor, sino como la verdad encarnada, y con cada palabra comenzó a relatar la historia del fraude, detallando cada traición, cada acto de corrupción, cada mentira que habían urdido, con una elocuencia y una memoria asombrosas que sorprendieron a todos los presentes, incluso a Kael, que la miraba con admiración y orgullo. Mencionó nombres específicos, fechas exactas, cifras contundentes, pruebas irrefutables que su esposo había recopilado en secreto a lo largo de los años, con la previsión de que un día harían falta para desenmascarar la injusticia. El mercader y el hermano de Elara intentaron negarlo, balbuceando excusas patéticas, con sus rostros contorsionados por la ira y el pánico. Pero las pruebas eran abrumadoras, irrefutables, innegables. La multitud, al principio escéptica y dudosa,
Apenas creyendo lo que oía, comenzó a murmurar, luego a clamar por justicia, exigiendo que se hiciera lo correcto, que se pusiera fin a la opresión. La verdad, como una inundación incontenible, arrasó con las mentiras, el engaño y la corrupción que habían reinado durante tanto tiempo, llevando la luz a la oscuridad. La ira de la gente estalló, una furia contenida durante años por el miedo y la opresión, ahora liberada con una fuerza imparable. El mercader y el hermano de Elara, despojados por completo de su poder y su reputación, que habían tardado años en construir con engaños, fueron repudiados públicamente por la comunidad, sus nombres arrastrados por el fango de la deshonra. Los guardias del mercader, al ver la marea de la gente volverse violentamente contra ellos, comprendiendo que la situación era insostenible, se dispersaron cobardemente, huyendo en todas direcciones, dejando a sus amos a merced de la multitud enfurecida, solos frente a su destino. La vergüenza y el deshonor los consumieron por completo. Sus rostros desfigurados por el pánico, su poder, construido sobre la mentira y la opresión, desmoronándose como un castillo de arena arrastrado por el mar embravecido. La victoria no fue de la violencia ni de la venganza ciega, sino de la verdad triunfante, de la dignidad restaurada de una mujer que había sido considerada vieja e inservible, de un alma que renacía de las cenizas de su propio sufrimiento. Elara, con la cabeza bien en alto, su mirada firme y serena, llena de una nueva luz, miró a Kael. Sus ojos se encontraron, y en ellos Elara vio no solo amor, un amor profundo y sincero que la llenaba de alegría, sino un profundo respeto y una admiración inquebrantable por lo que había logrado. Había demostrado no solo su valentía y coraje indomables, sino su intelecto agudo, su capacidad para desentrañar el engaño y exponer la verdad, su inteligencia para idear un plan que los llevara a la victoria, sin derramamiento de sangre. El pueblo, que una vez la había despreciado y olvidado, que la había visto como un lastre, la aclamó ahora como una heroína, una salvadora, una líder. La redención de Elara fue completa y absoluta, más allá de cualquier expectativa, un triunfo del espíritu. Los días que siguieron fueron de celebración alegre y de reconstrucción diligente, de esperanza renovada y de trabajo arduo. La aldea de Elara, liberada finalmente del yugo de la corrupción y la opresión que la habían mantenido en la miseria, comenzó a sanar sus heridas, a recuperarse lentamente, pero con firmeza. Con la ayuda incondicional del clan de la montaña, que se había convertido en un aliado invaluable, se establecieron nuevas leyes, más justas, más equitativas y transparentes, que beneficiarían a todos los miembros de la comunidad sin importar su estatus. Elara y Kael se convirtieron en un símbolo viviente de unidad, de cómo dos mundos aparentemente diferentes, separados por barreras culturales y prejuicios arraigados, podían unirse para construir un futuro mejor y más prometedor, un ejemplo para las generaciones venideras. Elara, con su sabiduría ancestral y su vasta experiencia de vida, forjada en la adversidad, se convirtió en una consejera respetada y venerada en ambas comunidades, un puente entre dos mundos, una voz de la razón y la compasión. Kael, con su fuerza inquebrantable y su liderazgo inspirador, guió a su gente hacia una nueva era de prosperidad, paz y armonía, un futuro brillante. El amor entre ellos, lejos de disminuir con el tiempo, se fortaleció con cada día que pasaba, cimentándose en bases sólidas de confianza, respeto mutuo y una profunda conexión de almas que se complementaban. Era un amor maduro, sereno, basado en la confianza mutua, el respeto incondicional y una profunda conexión de almas, una unión espiritual que trascendía lo efímero. Kael nunca vio su edad como una barrera, como un impedimento para su amor, sino como un pozo de sabiduría inagotable y experiencias valiosas que la hacían aún más valiosa, más fascinante a sus ojos, una mujer completa. Elara, a su vez, encontró en Kael un alma gemela, un compañero de vida que la amaba por quien era, sin importar el pasado doloroso o las cicatrices del tiempo. La amaba con una pureza que la conmovía, la vida en la montaña, con su aire puro y cristalino, y sus paisajes majestuosos e imponentes, se convirtió en su hogar, el lugar donde finalmente encontró la paz,
la felicidad y la pertenencia que tanto había anhelado. Las risas alegres de los niños del clan resonaban en las casas de piedra, llenando el aire con una melodía de esperanza y alegría, y el aroma a leña quemada llenaba el aire, un recordatorio constante de la vida plena que habían construido juntos, de la felicidad que habían encontrado el uno en el otro, contra todo pronóstico. Su unión fue celebrada con una gran fiesta, que duró varios días, donde las tradiciones de la aldea y las de la montaña se mezclaron en una hermosa sinfonía de culturas. Elara, vestida con ropas, sencillas pero elegantes, confeccionadas por las mujeres del clan, se sentía como una reina, no por la riqueza o el poder, sino por el amor que la rodeaba. Kyle la miraba con una devoción que era palpable, sus ojos azules, reflejando la profundidad de sus sentimientos. Construyeron una casa más grande, un hogar que simbolizaba la unión de sus dos mundos, con grandes ventanales que ofrecían vistas espectaculares de los picos nevados que ahora llamaban hogar. Elara a menudo se sentaba junto al fuego, observando a Kyle mientras tallaba madera con sus manos fuertes, o hablaba con su gente, su corazón lleno de una gratitud abrumadora e infinita por cada día que pasaba. La ironía de su destino, de cómo había sido llevada hasta allí de una manera tan cruel, no dejaba de sorprenderla, de asombrarla con la belleza de su giro inesperado. Había sido entregada como una ofrenda sacrificial, desechada sin piedad como algo sin valor, un objeto roto, pero en su lugar había encontrado un amor más joven, más fuerte y más verdadero que cualquier otro que pudiera haber imaginado en sus sueños más salvajes, un amor que la redimió. Kyle, con sus manos fuertes que transmitían seguridad y su corazón noble, puro, había sanado las heridas profundas de su alma, le había devuelto la dignidad que creía perdida para siempre, y la había amado con una intensidad que trascendía las convenciones sociales y los prejuicios superficiales, un amor que no conocía límites. Su historia se convirtió en una leyenda viva en las montañas y en la aldea, un testimonio conmovedor del poder transformador del amor. La resiliencia, indomable del espíritu humano, frente a la adversidad y la capacidad de encontrar la felicidad donde menos se espera. Elara, la mujer que había sido declarada vieja e inservible, se convirtió en la matriarca respetada y querida, la figura sabia y venerada que unía a dos pueblos, un faro de esperanza y un ejemplo brillante de que el amor verdadero no tiene edad, ni límites ni condiciones, que puede florecer en los lugares más inesperados y en los corazones más insospechados. Su legado fue el de una vida vivida con dignidad, amor y valentía. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.